de cuándo se fue y eso. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué placer, qué honor estar aquí en la mañana de hoy para compartir la palabra de Dios. Me disculpan si estoy un poquito afónico. Es que ayer estuve con mis hijos en el estadio Quiqueya viendo el juego de pelota. Ganó el Licey. Pero, y lo traigo a colación porque a nosotros los nacidos de nuevo, ¿verdad? Los cristianos, nos dicen que somos fanáticos. Pero realmente fanático es el que está sentado en un banco como un espectador. Sí, exacto. Nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Trabajando en el terreno, ganando alma para Dios, ¿no? Amén. Obviamente el Espíritu Santo es que la gana, pero nos utiliza a nosotros, ¿no? Y estoy un poquito afónico, pero nada, estoy aquí, gracias al Señor, para traer la palabra de Dios. Su pastor, lo amamos mucho, la familia pastoral, lo conocemos de muchos años. Yo soy dominicano, como dice el pastor, nacido acá en Santo Domingo, y me fui para Puerto Rico en el 89. Tengo 34 años por allá aproximadamente. Pero soy de aquí, de Sancho Sama, bien cerca de esta zona acá. Y por la gracia de Dios, conocí al Señor el viernes 1 de abril de 1994. He tenido mis altas y bajas, ¿no? Pero en los últimos 5 años el Señor me ha llamado a estudiar a profundidad su palabra, y para que todo el conocimiento que el Señor nos pueda dar se traduzca en amor, ¿no? Se traduzca en predicar su palabra y alcanzar las almas. De verdad que sí. Me acompaña mi esposa Rosario, mi hijo mayor Dante Espinosa, con su novia Rachel Brunner, de allá de Calvary también, y mi hijo menor Tomás Elías. Hermanos, para los que les gusta apuntar, el tema que vamos a estudiar hoy, vamos a predicar hoy, es la oración de Nehemías. Vamos a buscarla en Nehemías capítulo 1, del 1 al 11. Yo se lo voy a leer, y ustedes por favor me siguen en sus Biblias, ¿no? Y cuando lo tengan, digan amén. La oración de Nehemías capítulo 1, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció, Nehemías 1, del 1 al 11. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que me desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, sin nosotros merecerlo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en la mañana de hoy a predicar tu palabra, Señor. Límpianos, Padre, de cualquier pecado oculto, Señor, para que tu palabra no tenga tropiezo, Señor. Y ayuda, Padre, que todo esto que hagamos aquí, que estudiemos aquí hoy, sea para la gloria y honra de tu nombre y para la edificación de esta tu santa iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el título que le puse al mensaje, como bien indiqué, es la oración de Nehemías. Pero a lo que le gusta apuntar, para ser un poquito más específico, vamos a llamarle las 5 C de la oración de Nehemías. C de casa. Las 5 C de la oración de Nehemías. Para dar un poquito de contexto, Nehemías dice que fue en el mes de Kislev, más o menos mes de diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre, y en el año 20 de Artajerjes. Él era el copero del rey Artajerjes. Para tener un poquito el contexto histórico, Artajerjes era hijo de Jerjes I. Y Jerjes I, como ustedes saben, fue el esposo de Esther, ¿no? Por tanto, Esther era posiblemente madrastra de este rey Artajerjes. Y por tanto, este rey tenía esa influencia, ¿no? de posiblemente de Esther, y por eso fue muy condescendiente, ¿no? en dejar ir a Nehemías a edificar Jerusalén, ¿no? Y anteriormente, en el año 557 a.C., pues también le dio a Esdras la oportunidad de salir a trabajar con la parte más o menos del templo y algunos, aunque el templo ya estaba construido desde el 516, pero le dio la oportunidad de ir a Esdras a trabajar con la parte del templo, la parte eclesiástica, y llevar un orden nuevamente al pueblo judío en términos de su relación con Dios. Luego, en el año 445, que es el año 20 de Artajerjes, es que sucede, ¿verdad? Le llevan esta noticia y él, ¿verdad? Se pone mal y siente un dolor grande por la destrucción de Jerusalén y hace esta oración al Señor, que es la oración que vamos a estudiar hoy. Hermanos, este año 445, para que tengan una idea, no sé si recuerdan Daniel 9 del 24 al 27, está muy relacionado. Hay muchos teólogos que entienden que este fue el año en que Dios, el ángel Gabriel le enseña a Daniel, le indica que la profecía de las 70 semanas, ¿no? Cuando Daniel estaba básicamente estudiando los libros el libro de Jeremías, capítulo 25 y 29, Daniel entendía que ya el cautiverio babilónico estaba pasando y que ya iba a venir el reino mesiánico. Entonces Dios le envía al ángel Gabriel y dice, no, ya termina, ok, el cautiverio babilónico, porque vienen los persas, ¿no? Viene Ciro, el rey persa, y Ciro va a dar la oportunidad a que vuelvan a su tierra, terminen su templo, que lo terminaron con el rey Darío, pero no, 70 semanas están dedicadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y desde el Mesías príncipe, desde dada la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, va a haber 6 más 62 semanas, que son 69 semanas de año, 483 años, ¿no? Hasta la aparición del Mesías, que es Jesucristo. O sea, para que tengan, le doy todo esto dato histórico para que tengan un contexto de qué es lo que estamos hablando. Bien, la primera C de la oración de Nehemías es la consolación. Lo podemos ver en Nehemías 1:5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías se acerca a Dios con un ruego, buscando consolación, ¿no? Buscando que el Señor sea que lo ampare y lo ayude, ¿no? a restaurar Jerusalén. Haciendo una cita relacionada, podemos ver, no tienen que buscarlo, yo se lo puedo leer. Filipenses 4 del 6 al 7 dice lo siguiente: por nada, hermano, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto fue lo que hizo Nehemías en este momento. Se sentía agobiado, se sentía triste, agobiado por la condición en que estaba Jerusalén y por las condiciones, obviamente, de los hermanos que habían quedado en Jerusalén. Y él va con esta oración y buscando consolación. Esta es la primera C de la oración de Nehemías, consolación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nuestra consolación está en Cristo Jesús. Voy a tratar de ser breve, hoy es 31, pero voy a tratarle a predicarle todo lo que tengo. La segunda C, para los que apuntan, es confianza. La segunda C en la oración de Nehemías es confianza. Le voy a dar algunas citas, yo se las voy a leer, no tienen que seguirla. O sea, me siguen, pero la pueden seguir en su Biblia, pero no tienen que buscarla. Mateo 21, versículo 22, Evangelio de Juan 14, versículo 14, Primera de Juan 5, 14, capítulo 5, versículo 14, y Lucas 11, 9. Confianza. En Mateo 21, 22 dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el Evangelio de Juan 14, 14 dice lo siguiente: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la otra cita, la última cita en este punto es Lucas 11, 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, Dios oye nuestras oraciones. Tenemos que estar seguros que Dios oye nuestras oraciones. Y siempre la contesta. En las oraciones de sus hijos siempre la contesta. Muchas veces sí, otras veces no, otras veces espera. Ahora, hermano, la oración del inconverso y del impío, Dios no la oye. La única oración del inconverso que Dios oye es la de arrepentimiento. Bien, mi hermano. La tercera C, para los que apuntan, es la confesión. La confesión. En Santiago 5:16 dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo siempre hago una especie como de chiste y pregunto: ¿la oración tiene poder? Generalmente decimos sí, tiene poder la oración. Hermano, quien tiene poder es Dios. Amén. La oración es el medio para comunicarnos con Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? La oración en sí misma no tiene poder ninguno. Quien tiene poder es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, el medio por el cual nos comunicamos con Él es a través de la oración, ¿no? Y a través de su palabra. El 1 de Juan 1:9 dice lo siguiente, que es otra cita con relación a esto de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí me encanta esta cita porque sabe que dice que Él es fiel y justo. No dice que Él es fiel y bueno, que Él es fiel y misericordioso, que Él es fiel y piadoso, ¿no? Es como que puede extrañar, pero fiel y justo. ¿Qué sucede aquí? Simplemente que el Señor está impartiendo justicia. Al nosotros poner nuestra fe en Jesucristo, la deuda está paga. Amén. Y como la deuda está paga, Él es justo. Y al ser justo, Él no perdona. Él no ve a través de Cristo. Aquí viene lo que llamamos en teología la doble imputación, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, el Señor le impone todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra lascivia, toda nuestra depravación, todo lo malo que realmente somos es impuesto en la carne de Cristo en la cruz del Calvario. Y a nosotros, ¿qué se nos impone?
Es que eso nos imputa su santidad y su justicia. Ahora Dios nos ve santo y justo a través de Jesucristo, sin nosotros serlo, hermano. Eso es maravilloso, ¿no? Esa gracia, esa misericordia y ese amor del Padre por nosotros, ¿no? Al dar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa doble imputación. La cuarta C, coraje. Nehemías 2, del 11 al 12. Dice lo siguiente, en el segundo capítulo de la Biblia. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Hermanos, me encanta esto del coraje. Y es que nosotros tenemos que estar dispuestos, no solo a orar, sino estar dispuestos a ser usados por Dios. Que el Señor nos utilice. O sea, no es solamente, por ejemplo, un hermano tiene una necesidad, voy a orar por ti. Si tú puedes suplir esa necesidad, ayúdeme. Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías oró al Señor por la condición en que estaban los hermanos en Jerusalén, estando él en Susa, por la condición que estaban los hermanos en Jerusalén, por la condición en que estaba la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo que se dejó utilizar. Él fue enviado por el rey y él mismo trabajó, ¿no? en la reconstrucción de la ciudad, y él mismo estuvo dispuesto, ¿no? a trabajar por la obra del Señor. Así mismo nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar por el reino, dejarnos usar por el Señor, por el Espíritu Santo. Obviamente, para poder estar así, tenemos que vivir una vida en santidad, ¿no? Porque el Señor no utiliza a nadie que no vive en santidad. La quinta C, estamos terminando. La quinta C es continuidad y constancia. Vamos a verlo en Nehemías 1, del 1 al 6, que dice claramente lo siguiente: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cómo la hago? De día y de noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Wow, Nehemías, un hombre de Dios, mis amados hermanos, un hombre de Dios, se hace consecuente con el pecado de su pueblo, aunque él directamente tal vez no haya cometido este pecado. Él siente dolor por el pecado que ha cometido el pueblo, y él se suma al pecado que ha cometido su pueblo. Él dice: yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Hermano, está claro, como dice en Ezequiel 18:20, que el alma que pecare, esta morirá, ¿no? Pero cuando en una iglesia, en una comunidad de Dios, hay un pecado generalizado, por decir cualquier chisme, murmuración, contienda entre los hermanos, o lo que fuere, mis amados hermanos, eso debe de dolernos. Debe de dolernos, y tenemos que ser, o cuando oremos al Señor, identificarnos con ese pecado como se identificó en Nehemías. Padre, hemos pecado contra ti, porque somos un cuerpo, ¿no? Y debe de dolernos. Lo mismo hizo Daniel en Daniel 9. Y si ustedes comparan, no lo voy a hacer ahora, pero pueden comparar la oración de Nehemías con la oración de Daniel en capítulo 9, y es muy similar, y se la voy a leer rapidito. Y mira qué nivel espiritual estaba Daniel. Daniel, según Ezequiel 14:14, ante una gran devastación, mira cómo Dios piensa de Daniel y de estos 3 varones. Si estuviesen en medio de ella 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahí usted ve el nivel de santidad, ¿no? y de espiritualidad que estaba Daniel. Sin embargo, Daniel, miren cómo ora Daniel en Daniel capítulo 9. Él mismo también se incluye, así como hizo Nehemías,
¿no? por el pecado que estaba cometiendo Israel en ese momento. Dice Daniel lo siguiente en Daniel 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Exactamente como Nehemías estuvo orando. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, él incluyéndose, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Como les digo, hermanos, tenemos que ser consecuentes. Cuando en la iglesia hay algún pecado, por pequeño que sea, eso tiene que dolernos a todos. Tenemos que orar los unos por los otros y al mismo tiempo tener cuidado de no ser fariseos, hermanos. O sea, no mirar la paja en el hermano y no ver la viga que está en uno, ¿no? Tenemos que ser consecuentes en eso y tenemos como cuerpo, ¿no?, amarnos unos a otros. Y les comento lo siguiente, mis amados hermanos: la piedra de tropiezo más grande que podemos dar como iglesia es cuando hay una desunión entre nosotros, cuando hay desaveniencia entre nosotros, chismes, murmuraciones, porque nos están observando, aunque ustedes no lo creen, nos están viendo, la gente de la calle nos está viendo, y eso va a ser piedra de tropiezo para que ellos vengan a Cristo. Tenemos que entre nosotros que se note claro la unidad, el amor, la armonía, la ayuda mutua entre todos, ¿no? Pues, hermano, esta C, como le digo, es constancia, ¿no? Constancia y continuidad. Miren en Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Ustedes me pueden seguir allá. Y dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, de día y de noche. Hermanos, que a mí me gusta el mediodía, no estoy yendo, de día y de noche. Es broma. A cualquier hora. Tenemos que estar en oración, en meditación de la palabra. Usted ve en el carro y puede estar pensando en Jesús, pensando en su amor. Predícate el evangelio a ti mismo. Es importante que nos prediquemos el evangelio a nosotros mismos para poder crecer, hermano. Saber de dónde Dios nos sacó, para poder llenarnos de amor y predicar ese evangelio a los demás, para que el Señor haga la obra en los demás y nos saque también de donde nos sacó a nosotros. Es una realidad. Mira lo que pasó con la viuda. ¿Se acuerdan la palabra de la viuda y el juez justo? Por la insistencia de ella en la oración, como él tuvo que atenderla. ¿Y cómo Dios, entonces, a nosotros, sus hijos, no nos dará todas las cosas? Dice en Lucas 18:7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Recuerda, hermano, de día y de noche. Continuidad en oración y continuidad creciendo en santidad, en su palabra. El único medio de santidad es a través de la palabra del Señor. Recuerden en Juan 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si no estamos en contacto diario con la palabra, no hay santificación. Le voy a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 16 al 20, la siguiente cita relacionada a la oración. Y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Hermanos, ¿cuándo se apaga el espíritu? Cuando perdemos el contacto con Dios y su palabra. Cuando perdemos el contacto con Dios y la oración. Vamos a dar unos pequeños, y me estoy predicando a mí mismo, unos pequeños tips, una pequeña pista de cómo mejorar, ¿no? Nosotros en la oración, y vuelvo y le digo, me estoy predicando a mí mismo. Tenemos que orar, hermano, en el espíritu, no orar en la carne. ¿Por qué, hermano? Porque la carne
aquí se queda. La carne no quiere nada espiritual. Nada espiritual. La carne sabe que ella no va para el cielo. La carne no sabe claramente que ella no va para el cielo, lo que va es el espíritu. Y por eso siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos que tratar de orar, mis amados hermanos, en el espíritu y no en la carne, concentrarnos en el Señor, buscar el momento apropiado. A veces el Espíritu Santo nos levanta de madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no nos da sueño, por alguna razón. En ese momento póngase a orar, busque del Señor. Amén. Y usted verá lo que es orar en el Espíritu. Así es. Vamos a buscar una cita, Lucas 3:21, se la voy a leer, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Y me encanta esta cita, hermano. Y dice lo siguiente, en Lucas 3:21. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Hermano, ¿usted quiere que el cielo se abra usted orando? Eso puede suceder con nosotros también. Si nosotros oramos en el Espíritu, buscamos el momento apropiado, dedicamos el tiempo apropiado, sabemos que no es fácil porque estamos en la carne. Hermano, el cielo se abre para nosotros. Y cuando se abre para nosotros, te llegan pensamientos de Dios, te llegan pensamientos para solucionar asuntos espirituales, para solucionar asuntos terrenales. El Señor te guía a través de la oración y a través de su palabra. Es muy importante, hermano, como le digo, orar en el Espíritu y que el cielo se abra para nosotros, como se abrió en ese momento para nuestro Señor. El Señor Jesús nos enseña a orar. Ustedes recuerdan en Mateo 6, vamos a buscarlo, Mateo 6 del 5 al 13, el libro de Mateo, primer evangelio, Mateo 6, del 5 al 13, le voy a leer lo siguiente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y después dice el Señor, vosotros oraréis así. Y está, ¿verdad?, la famosa oración del Padre Nuestro, que lamentablemente hoy en día se ha tomado como una vana repetición. Esa oración, hermano, fue simplemente un modelo. El Señor nos dio el modelo de cómo orar, y un modelo ordenado para uno llevar una oración al Padre, ¿no? Así que, mis amados hermanos, ¿y qué mejor ver rápidamente rapidito el Evangelio de Juan, capítulo 17? No lo vamos a leer, ¿no? Pero el Señor Jesús primero nos enseña a orar en el capítulo 6 de Mateo, y luego Él mismo da el ejemplo orando, ¿no? La famosa oración de la oración sacerdotal, ¿no? Del gran sumo sacerdote, que es la oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan 17. Yo le voy a dar simplemente un resumen, ¿no? Como le estoy diciendo, un resumen y unas pistas de cómo podemos mejorar en oración. Y como le digo, mis amados hermanos, yo mismo estoy predicándome porque yo mismo necesito mejorar mucho en la oración. En la oración del sumo sacerdote Jesús, primero ora concerniente a Él mismo, luego ora concerniente o con relación a los apóstoles, y por último ora por todos nosotros, por todos los que han de creer en Él, por esa predicación de los apóstoles, que somos todos nosotros, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Hermanos, cuando oremos tenemos que ser específicos en la oración. Las peticiones que hagamos, usted tiene que dar con detalle por qué usted está orando. Sea específico
en la oración. Eso usted lo puede ver luego, estúdielo luego en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, para que usted vea que el Señor es específico en cada una de las peticiones que Él le hace al Padre. Y al mismo tiempo, hermano, aparte de ser específico y con detalle en las peticiones, ¿no?, que le hacemos al Padre, ¿no?, tenemos que dar las razones, ¿no? Cuando usted ore, no lo deje en el aire, dé las razones por qué está pidiendo lo que usted está pidiendo. Señor, por favor, dame salud para yo poder servirte, para yo poder hacer aquello, para yo poder hacer... Señor, cualquier petición que usted haga, sea específico y diga para qué, ¿no? ¿Para qué que usted está pidiendo eso? Para que el Señor sea más efectivo en la oración. Le voy a dar los siguientes, como le digo, tips de nuevo y recomendaciones, ¿no?, para una oración efectiva. Oramos por el ejemplo del Señor Jesús, oramos dirigiéndonos al Padre, es lo primero. En este capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús se dirige 6 veces al Padre. Oraciones dirigidas al Padre primero. Una oración que guarde orden, segundo. Tercero, lo que le mencioné, peticiones que sean específicas. Cuarto, dar las razones por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Y quinto, hermano, tenemos que orar por nosotros, por nuestros amigos, nuestros familiares y hasta por personas que no conocemos, que nos piden oración. A mí me piden oración a veces por personas que no conocemos y oramos por ellos, ¿no? Y más si sabemos que son inconversos, primero obviamente por su salvación, liberación, ¿no?, y con conversión, y luego por su salud o lo que sea, ¿no? Orar por misioneros, por iglesia, por avivamiento, ¿no? Hay muchos motivos para estar todo el día en contacto con el Señor, ¿no? Y lo veo con este pensamiento. En 1 de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, para nosotros tener una oración, hermanos, que sea en el Espíritu y no en la carne, para que los cielos se abran para nosotros en medio de la oración, tenemos que pensar en Jesús. Y dice lo siguiente en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Para tener una oración, mis amados hermanos, en el Espíritu, para que los cielos se abran para nosotros, hay que dedicarle tiempo y hay que pensar en Jesús. Si nuestra oración es concentrada en Dios, vamos a lograr lo que logró Nehemías. Primero vamos a buscar el consuelo. A primera ¿se recuerda? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Luego vamos a orar con confianza, como oró Nehemías. Después, lo más importante que todo, y hasta antes que orar, es confesar nuestros pecados. Si hay, esa es la tercera C, ¿no? Si hay pecado en nosotros, podemos tener tropiezo en la oración. Luego nuestra oración tiene que ser una oración con coraje, como decimos en Puerto Rico, orando, pero con el mazo dando. O sea, que no solo se quede en oración, sino en hechos, ¿no? Y estar dispuesto, como en Isaías 6:8, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y que nuestras oraciones, mis amados hermanos, sean constantes y continuas. Gracias por la atención prestada. Que el Señor añada bendición a su palabra. De verdad que para mí ha sido un honor, un gusto estar aquí. Le doy las gracias al pastor Florentino por permitirme este púlpito, ¿verdad? Me siento muy gozoso. Iba a venir el domingo pasado, el domingo 24, pero ya tengo un compromiso anterior con el pastor Giancarlo Mercado. Pero le prometí al pastor, no, el próximo domingo estoy allá con ustedes predicando la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en ti, a crecer en tu palabra, a ser cada día más mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, enséñanos cada día más a orar, a estar en contacto contigo, a ser efectivo en la oración, Señor. Que el Espíritu Santo, que es nuestro intercesor, Padre, nos ayude, nos guíe, Señor,
en cómo vamos a acercarnos a ti por medio de la oración, Señor. Necesitamos la oración del justo, dice la palabra, puede mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar las armas, Padre, por medio de una oración eficaz, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija siempre en oración, Señor, y que siempre esté en nosotros, Señor, el deseo de compartir el Evangelio, que es por el cual las almas pueden venir a Cristo. Perdona nuestros pecados, Señor, y mira tu iglesia, Señor, fieles, Señor, ayúdanos a ser fieles y constantes hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Florentino. Gracias, Dios. Amén. Gracias a Dios por nuestro hermano y gracias a Dios por esa oración de Nehemías. Y viendo en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 18, ahí vemos el resultado de las 5:6 de Nehemías. Porque dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea que él oró, Nehemías oró, y el Señor contestó y animó a los demás, a todo el pueblo a trabajar. Y al final vemos la construcción de los muros, que era la vergüenza del pueblo, que una ciudad sin muros está en vergüenza, en oprobio, como dijo Nehemías, están en oprobio. Entonces damos muchas gracias a Dios, que también así el Señor obra en nuestra vida, y vemos entonces los resultados de esa oración, como así lo hizo Nehemías. Damos gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de ella, gracias porque tú nos hablas, gracias por tu Hijo Jesucristo interceder por nosotros, gracias por el Espíritu Santo interceder por nosotros, gracias, Señor, por los hermanos que interceden por nosotros, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ir al trono de tu gracia, como Nehemías, y así tú nos das la oportunidad a nosotros también. Gracias. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Dante y a su familia, y guardándole, y que puedan regresar, tú les lleves con bien a su hogar allí a Puerto Rico. Y a cada uno de los hermanos hoy también dirígenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar ahora al tiempo de las ofrendas. Y vamos a cantar el coro.